muchas gracias por la invitación. Yo sí me tengo que mover para ir acumulando más pasos. Estoy muy contenta de estar acá con esto. ¿Lo paso, verdad? Sí. Gracias. Y más después de haber escuchado tan extraordinaria charla, que es darle más sentido a lo que acabamos de escuchar. Comunicar en salud muchas veces lo vemos desde la bata blanca y eso no funciona. Entonces, estoy muy agradecida con Juan Pablo, con Selene y con Coral por la invitación y por incluirme, y un poco también acercar a esos especialistas que dicen, bueno, ¿quién viene y habla? Pues no son bandos. Al final, todos estamos aquí en beneficio, sí del negocio, porque no vivimos de sonrisa, pero una población más sana también es una población, gracias, ahí creo que me escuchan mejor, una población más productiva. Entonces también tendríamos que estar viendo la salud como una inversión, y esa inversión se tiene que comunicar. Nunca ha habido, y esto como una reflexión, creo que pocas veces hemos tenido la oportunidad de estar en un panorama en donde se tiene tanta certeza y tanto cuidado hacia el tema de salud como ahora lo estamos viviendo en la pandemia. La salud se volvió un trending topic, ahora todos hablamos de salud. Y nos hemos vuelto todólogos. Ahora somos investigadores para vacunas, mediadores de paz con el tema de Rusia, expertos en política y en energía. Ahora ya también somos expertos en energías renovables. Somos expertos en todo. Pero justamente ahora que estamos viviendo en medio de la pandemia, en esta transición de una nueva normalidad, nunca ha habido una oportunidad de crear un futuro mejor para la salud, la nutrición y la alimentación y comunicarlo como ahora. Y en este sentido vamos a empezar. ¿Quién de aquí es profesional de la salud? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quién es profesional del negocio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y quién no se identifica con ninguno de los dos? ¿De qué área eres? De ingeniería. De ingeniería, ¿ok? De academia. ¿Quién más? Ajá. Academia. De academia. ¿De academia no de salud? Ingeniería, sí. Y si se fijan, muchas veces cuando nos ponemos una categoría sentimos que no podemos pertenecer a otra. Y sentimos que la salud es exclusiva de ciertos parámetros o de ciertas cosas. ¿Y qué es lo primero que hace cuando se despierta? Además de abrir los ojos. Muy probablemente lo primero que hace es tomar el celular. ¿Quién de aquí no hace eso? En sus primeras 5 cosas, no toma el celular. ¿Qué hace? Ir al baño, meditar, tomar agua. ¿Qué es lo último que hacen cuando van a dormir? Y dicen, ya me voy a ir a dormir. Tomar el celular. Y entonces empezamos con el scroll infinito. Ya me voy a dormir. Me meto a Instagram. Ahora TikTok. Y empiezo. Cuando me doy cuenta, eso es ya me voy a dormir, ya pasaron 20, 40, 50 minutos, 1 hora, ya se me fue el sueño. Ya me despierto. Mira, te quiero compartir esto. Las redes sociales, el acceso a la comunicación a través de la palma de la mano, está cambiando muchas de nuestras relaciones. Y en México, principalmente, el tema del internet tiene una influencia muy fuerte. En México pasamos 9 horas conectados a internet. ¿Quién se siente conectado todo el día?
que a lo mejor no están frente a la computadora, pero tienen ese sentimiento de estar conectados todo el día. No es paranoia. En el último estudio de Mundo Digital, que es un estudio que se hace a nivel mundial para ver todos los hábitos de Internet, la media mundial es de 6 horas 58 minutos de conexión a Internet diaria. Pero en México pasamos casi 9 horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Somos el 8º país a nivel mundial. Brasil, Colombia, Argentina y México. ¿Qué más tiempo pasamos en Internet? Y además, en cuestión de redes sociales, en México pasamos más de 3 horas. Si queremos empezar a modificar un poco de estos hábitos, no es quitarle a la familia, es quitarle a Facebook, es quitarle a WhatsApp, a TikTok, pero no lo vemos como algo que nos está quitando el tiempo, porque lo vemos como entretenimiento, como una forma de estar conectado con mis amigos, de estar informado inclusive. Me ha tocado ver estudiantes que podríamos considerar de un nivel socioeconómico bajo, de bajos ingresos, con un iPhone 13. Y se puedo traer 45,000 pesos en un celular por un tema de estatus. Porque al final es el estatus, pero también es mantenerme comunicado. Y esto ha hecho que el Internet vaya cambiando y conformando la forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos, accedemos al conocimiento. Hoy yo no necesito ir a una universidad para saber de nutrición. Las universidades lo que hacen es legalizar el conocimiento. Yo puedo ser un entrenador deportivo y haber puesto mi gimnasio y haber tenido familia de muchos años y de haber estado en una vida de gimnasio desde los 10 años, pero eso no legaliza que yo pueda hacer una intervención. Es más, comentaba en el caso de Bárbara de Regil o un super influencer, Cristiano Ronaldo, que gana más a través de sus redes sociales de lo que hoy gana en nómina por el equipo. Puede tener 1 millón, millones, billones de seguidores. Si Cristiano Ronaldo fuera un país, en cuestión de seguidores sería el 2º país con más habitantes de todos los seguidores que tiene. Pero si él fuera al hospital, al Ángeles, a terapia intensiva, iba a decir: voy a intubar a este paciente, ¿se lo permitiría? Aunque tenga los millones de seguidores, la educación y un título profesional legaliza el conocimiento. Habrá que ver y validar qué tan legal es ese conocimiento, pero al final tenemos esa posibilidad de adquirir conocimiento de otros medios que antes no se podía. Antes solo podíamos aprender del experto, que era en el salón de clases, o yendo a la biblioteca, o yendo a un congreso. Hoy no necesito de eso. ¿Cuántas cosas aprendimos durante la pandemia? Un montón de cosas, y eso también nos empezó a meter en un mundo más transdisciplinario. Nos dimos cuenta de que no necesitábamos ser nutriólogos y seguir aprendiendo de nutrición, ser ingenieros y seguir aprendiendo de ingeniería. Me di cuenta de que era ingeniero y que tal vez necesitaba formarme en estadística, o en marketing, o en manejo de redes sociales, o en edición de video. Y entonces me estoy dando cuenta que el conocimiento no tiene que ser absoluto. No tengo que estudiar nutrición, y una maestría en nutrición, y un doctorado en nutrición, y un postdoctorado en nutrición, y puros libros de nutrición. Tengo que empezar a abrir raíces para obtener conocimiento de otras áreas. Y eso nos lo está dando el Internet. Esto está haciendo que también la forma en la que nos comuniquemos cambie. Antes la comunicación era de unos cuantos. Primero, en medios físicos. Las pinturas rupestres, las palomas. Luego, de los poderosos. El que mandaba el mensaje en Televisa tenía que tener ciertas características para poder
emitir una opinión. Y la opinión que daba esa persona en el noticiero era ley. Y además la comunicación era de unos cuantos, para muchos. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora, con que yo tenga un dispositivo, una cuenta de Gmail, ¿y por qué digo Gmail? Porque si quiero transmitir en YouTube necesito una cuenta de Gmail, e internet, puedo hacer comunicación para el mundo, no para unos cuantos. Y puedo generar contenido de cualquier cosa. Yo me puedo meter en YouTube a ver videos de cómo armar casitas en miniatura. Y puede haber videos y videos y videos. Niños en España que se ponen a abrir huevitos, los huevitos Kinder, y son influencers. Hoy el acceso al internet y a la generación de contenido nos está planteando una forma diferente de ser como sociedad. Y tendríamos que pensar si hemos cambiado nuestra forma de comunicarnos o la forma de comunicarnos ha cambiado nuestra forma de ser. Y con la pandemia, esta forma de comunicarnos ha venido a revolucionar. En el 2020, en este mismo estudio de Mundo Digital, se estimaba que del 2020 al 2021 se incrementó un 13% en los usuarios de redes sociales, que no existían antes de la pandemia. Y que con la restricción física, que de hecho eso fue uno de los cambios que hizo la Organización Mundial de la Salud, primero era el aislamiento social y luego se dieron cuenta de que no es un aislamiento social, es un aislamiento físico, porque socialmente seguíamos conectados y ocupábamos las redes sociales. Y todo comunica, hasta lo que no, también comunica. Y cómo lo decimos, también comunica. Y esto es bien importante porque nosotros, y más en este foro, estamos comunicando temas de salud. Y la salud no puede ser nada más de unos cuantos. La salud tiene que ser construida y comunicada entre todos y por todos. Y las redes han tenido este elemento muy importante en el cambio de las conversaciones. Hoy yo no necesito ir a una biblioteca para saber cuál es el mecanismo o la bioquímica o la ruta metabólica de algún componente. Yo no necesito tener ni siquiera una suscripción a un journal. Yo busco en Google y eso me puede ayudar a decirle al profesor, no, lo que me está diciendo no es cierto. Eso antes no existía. Antes lo que decía el profesor era la ley. Pero también lo que decían las autoridades, no nada más autoridades gubernamentales, las figuras que nosotros percibíamos como autoridad, lo que decían era ley. Hoy las redes sociales están cambiando esa figura de autoridad. La figura de autoridad tal vez es aquella persona que tiene millones de seguidores. Y esto es nada más para que vean cómo ha ido evolucionando la cantidad de personas que están usando redes sociales e internet. Va a seguir aumentando cada vez más. ¿Esto qué quiere decir? Que si no existimos en internet, no existimos. Aunque no nos guste, tal vez no me gusta pararme frente a TikTok, pero TikTok, por ejemplo, es una red social, fue la red social con mayor crecimiento durante la pandemia, porque es la plataforma que más poder de viralización tiene, porque es una red social de descubrimiento. Yo no tengo que seguir a nadie para consumir contenido. Al contrario, por ejemplo, Facebook, WhatsApp inclusive, ¿qué otra? Instagram, Twitter, yo me puedo meter a la página facebook.com y nada más me va a salir la plataforma para que los datos para que yo me registre, pero yo no veo contenido. Pero si yo bajo la aplicación o me meto en el portal de TikTok, aunque no tenga cuenta o aunque tenga cuenta y no siga a nadie, voy a estar viendo contenido. Eso hace que se haya viralizado tanto, pero además también están utilizando no nada más el descubrimiento, sino la poca atención.
necesito generar un contenido en menos de 60 segundos para que la gente lo entienda, lo aproveche. Si me quieres venir a dar una cátedra de por qué la alimentación, los suplementos, la proteína, el ambiente, el cubrebocas, ¿por qué se empezaron a hacer virales el uso del lavado de manos? Porque pusieron canciones de 20 segundos y eso era lo que duraba el TikTok, eso es lo que te tenías que lavar la mano. No tuve que dar toda una explicación para cómo lo tienes que hacer. Lo tuve que hacer de tal manera que la población lo pudiera aplicar. Y en México existen más de 100 millones de usuarios de redes sociales. México es el primer consumidor de Spotify a nivel mundial. Si algo quiere tener viralidad, difusión, mercadotecnia, es a través de Spotify. Y estas son canales de comunicación que antes no se visualizaban. ¿Cuántas horas pasamos en el tráfico en la Ciudad de México? Y es la manera en la que nosotros podemos aprender en 30 minutos o en 40 minutos o en 1 hora y media algo a través de un podcast o a través de un audiolibro. Y esas son formas, también sumado a lo que veíamos en la sesión anterior con Pablo, el cómo podemos generar esos otros espacios para mandar la información. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que esta generación tiene más información que la generación anterior. ¿Quién de aquí es papá? ¿Alguna vez sus hijos les han enseñado algo a ustedes? En cuestión tecnológica, me imagino. Y antes, ¿quiénes eran los que nos enseñaban a nosotros? Los papás. Hoy estamos viendo generaciones que tienen más acceso a información, pero no necesariamente están más informadas o tienen una mejor relación con la información. Y esta frase es muy típica: somos lo que comemos. Pero no, si yo me como una hamburguesa, no soy una hamburguesa. Somos lo que consumimos y también lo que publicamos. ¿Alguien se ha hecho una búsqueda reciente de ustedes en Google? Hagan ese ejercicio, abran su celular si pueden, pongan en Google su nombre, pónganlo entre comillas para que exactamente busque esos términos y váyanse a imágenes en Google. Muy probablemente van a ver imágenes que ustedes no publicaron, que alguien más publicó por ustedes. Eso es lo bonito y a la vez lo peligroso de las redes sociales. Porque las redes sociales somos lo que publicamos, pero también somos lo que otros publican de nosotros. Somos lo que consumimos, pero también somos la construcción del consumo de las personas con las que nos relacionamos. Por eso el decir que somos lo que comemos se queda muy corto a la definición de lo que realmente somos. Y tendríamos que estar pensando quiénes van a ser nuestros consumidores, porque hoy los consumidores son muy diferentes, van a ser muy diferentes a los consumidores que tenía Anaísa hace 10 años. ¿O no, Juan Pablo? Y tenemos a los pandemias. Todos aquellos nacidos en el 2020 que van a tener 30 años en el 2050. Y 30 años, o 25 años, o 28 años, para el 2050 lo vemos todavía muy lejano y tal vez va a haber carros voladores. Ya hay carros autónomos que se manejan solos. Cuando lo veamos 30 años para atrás, es 1990. ¿Alguien piensa en 1990 como una fecha cercana? O sea, algo que dice, sí, yo me acuerdo que pasó pasó ayer. O sea, oigo música de 1990 y recuerdo la música y el mundo como era en los 90 y no lo sentimos como que fue hace 1000 años. Estamos a la misma distancia de 1992 que del 2052, pero el futuro lo vemos súper lejano e incierto y hacia atrás lo vemos como algo muy cercano.
tendríamos que estar pensando también en eso. ¿Quiénes van a ser hacia el futuro nuestros consumidores, nuestros pacientes, nuestros estudiantes, los que van a cuidar a nuestros hijos? Porque los niños que nacieron en pandemia ya están naciendo con un mundo diferente, con una socialización más restrictiva. Niños que antes, hace 10 años, a los niños se les hacía, a las mamás, baby shower, iba todo el mundo a verlos al hospital, el bautizo, la fiesta de primer año. ¿Qué pasó con todos los niños que nacieron durante la pandemia? Nadie fue al hospital a verlos, no hubo baby shower, no hubo bautizo, la mamá medio iba. Toda esa parte que se va creando en una construcción desde el inicio de la vida ha sido muy diferente a partir de la pandemia de lo que era antes de la pandemia. Y esto también va a moldear otro tipo de comportamiento en la sociedad. Y lo que también decías, ¿quiénes están cuidando hoy a los niños? No son los papás, son los abuelos. Y entonces son los abuelos que ahora tuvieron que aprender a usar Google y Classroom y Zoom. Y yo no sé, a ver, ahí tócale, ¿no? Y son niños, yo tengo una hija de 8 años que tiene ya, desde hace 2 años, clases en internet, y que una de las preocupaciones como profesionales de la salud era que los niños estaban demasiado tiempo frente a pantalla. Pues si no era eso, no tenía escuela. Son niños que todo su mundo se tornó en una tablet o en una computadora o en la televisión o a través de algún dispositivo para tomar acceso a clases, y que también vendrá el rezago de todas esas oportunidades porque el aprendizaje también es social, y al no haber ese aprendizaje social y nada más estar frente a la computadora, pues el aprendizaje va a ser de una manera diferente. Pero estos niños hiperconectados también van a ir moldeando el futuro de lo que nos espera de nuestros profesionales y nuestros consumidores. Y estamos sumamente expuestos a demasiada información. Todo el mundo opina. Y el tema es que ahora es blanco o es negro. O estás a favor o estás en contra. Y para todo. Uno no puede decir algo sobre el gobierno porque entonces eres fifí o eres ¿qué? Uno no puede decir que está a favor de los suplementos porque entonces, y uno no puede decir que está a favor del consumo de carne porque entonces, pobrecitos, todo lo hemos hecho blanco o negro, todo es dicotómico. Y esto hace que también la gente se sienta demasiado abrumada para tomar decisiones, porque de todo nos van a criticar, pero ¿qué es lo que tenemos que vender en esas redes sociales? ¿Cuál es esa ventanita que son las redes sociales? Tengo que vender un estilo de vida y una apariencia. Si no, no una salud. Tengo que vender que realmente me interesa ir al gimnasio, que realmente me interesa. ¿Cuántos hemos visto, y tal vez lo hemos hecho, tomarle fotos al reloj después de correr? Porque si no le tomo foto al reloj o me tomo la foto en el gimnasio, esas calorías no sirven. Tengo que documentarlo, y eso es lo que ha pasado también. Antes estábamos presentes en el momento. Hoy ya no nada más basta que lo documente. Tengo que generar constancia de que estuve ahí, por eso son las selfies. Porque no sirve que yo le tome la foto ahí. Me tengo que tomar la foto aquí, que vean que estoy aquí, que aquí está la Mona Lisa y que aquí estoy yo. O sea, ya no nada más es que quede para la historia. Tengo que hacer ver que ahí estaba yo presente. Y parte de la reflexión que yo quiero que se vayan llevando es que no todos tenemos las mismas oportunidades para construir y de gozar salud. Y estos son inequidades. Y las inequidades son aquellas diferencias sistemáticas, socialmente aceptables, pero, son aceptables pero son injustas y son potencialmente evitables. En México hay más mujeres que viven con obesidad, definido por índice de masa corporal, que además está mala definición,
pero utilizando el parámetro con el que diagnostican en salud, hay más mujeres que viven con obesidad que hombres. Pero las mujeres son 2 veces más propensas a vivir con estigmatización de peso que los hombres. Tendría que ver que sean mujeres latinas, mayores de 20 años, con ciertas carencias, o nada más es la fuerza de voluntad. Cuando no incorporamos esta visión, nuestra comunicación se queda en el come frutas y verduras, realiza 30 minutos de actividad física y 2 litros de agua. Eso no sirve para que la gente se haga sana. Por lo tanto, el tener la profesión es importante, pero si yo no tengo un pensamiento crítico que me permita articular o generar esa competencia de lo que yo sé y brindar información para que la persona se transforme, de nada me sirve mis títulos, mis grados, mis publicaciones. Esa ciencia es ciencia nada más de puntitos, pero no es ciencia que transforma. Y lo que nosotros tenemos que hacer cuando pensamos en comunicación en salud es convertirnos en agentes de cambio que, brindando información, podamos transformar a las personas. Y antes de prescribir o de fomentar o de generar una campaña de alimentación saludable, empecemos a promover una relación saludable con la alimentación. Estamos en guerra con los alimentos. Justo por ese miedo que le tenemos ya a los alimentos, estoy haciendo conductas de riesgo, y que además la alimentación, al ser insuficiente, 1 por el acceso y 2 por el miedo y toda la información que me da, pues entonces me estoy metiendo un montón de suplementos, no necesariamente en las cantidades adecuadas o de la calidad adecuada o el producto adecuado. Pero como le tengo miedo a alimentarme, pues es más fácil tomar una pastilla que aprender a comer. Y tal vez ese suplemento o ese complemento, ese antioxidante o esa fibra o esa vitamina me podría servir mucho más si yo tuviera una mejor relación con mi alimentación, porque entonces ya no tendría estrés, ya no tendría insomnio. Y esto también se vería reflejado en una salud digestiva, que la alimentación con el suplemento podría tener un mejor potencial que no tener esa, cuando toda mi atención se centra en el miedo de la alimentación. Y hay una característica muy importante que nosotros podemos utilizar en la comunicación, que es la alfabetización, es brindarle a las personas no nada más la información, sino generar habilidades que le permitan entender cuáles son las decisiones que sí puede tener, cuál es el control de lo que sí puede tener, y de lo que sí puede tener control, entonces empezar a trabajarlo para empoderarlo y tener esas decisiones a través de la información, toma de decisiones informadas para promover y mantener una buena salud. De tal manera que seamos capaces de leer, de obtener información, pero también información de cualquier medio, pero también que esa información me sirva para adoptar un cambio. Y debemos de ayudar a las personas a adquirir un mayor control sobre las decisiones y sobre las acciones que afectan su salud, entendiendo que las decisiones de salud no se hacen en el consultorio, se hacen en el WhatsApp, en las mañaneras, se hacen en las farmacias, en el Uber, se hacen en el salón de clases, en el gimnasio, en la estética, en el sándwich. En todos esos lugares se hacen las decisiones de salud, no se hacen en el consultorio. Por lo tanto, necesitamos ampliar la comunicación de salud fuera del consultorio. ¿Cómo? En redes sociales, pero también generando plataformas educativas, creando grupos de pacientes, porque entonces ya no es el experto hablando, el experto clínico, es el experto en su condición, el que está hablando con otro igual, y ahí se aplica el de si yo puedo, tú también. No porque seamos iguales, sino porque estamos en las mismas condiciones de salud igual, no en las mismas condiciones de vida, pero yo te puedo orientar de cómo resuelvo mis problemas. Por eso es que la salud se tiene que convertir en un proceso activo.
en donde no debe de ser nada más de parte del profesional de salud, sino también construido a través del grupo de pacientes o consultantes, con videos, con podcasts, con apps, con infografías, recetas, mensajerías y tutoriales. Hoy tenemos muchos recursos para brindar educación y comunicación en salud que antes no teníamos. Antes era la receta, era el póster que poníamos en el consultorio y esa era toda la comunicación en salud. Hoy tenemos muchos medios para poder hacer eso. ¿Cómo hacerlo? Entregar información de calidad y fidedigna, estar en contacto con nuestro paciente, consumidor, consultante o cliente, crear comunidades, posicionar nuestra marca como una marca ética, pero que también sabe de lo que está hablando, comunicar y promover estilos de vida saludables, tener la capacidad de brindar atención online y de generar esa respuesta, porque la gente no va a ir, me duele la cabeza, ya me dijeron que tenía que, no puedo dormir, magnesio. No voy a ir con el médico, el nutriólogo a preguntarle, voy a buscar en Google, voy a ver magnesio, voy a ver, lo venden en Walmart, ¿cuál es el más barato? Ese es el que pido. No voy a ir a preguntar, pero si yo veo magnesio y me sale un chat en una página web de una de sus marcas, pues puedo brindar esa orientación y puedo acercar a la marca, al profesional y a quien necesita consumir ese producto. Estar actualizado y ejercer y hacer recomendaciones con evidencia y pensamiento crítico. ¿Por qué digo esto al final? Porque después queremos defendernos desde la ciencia. Y lo primero que tenemos que hacer es no hacer daño. ¿Cómo hacemos daño? Desde el lenguaje. El lenguaje construye realidades. El lenguaje puede promover y empoderar, pero también puede degradar, devaluar, ofender a las personas. Y el que yo tenga un grado académico no me hace mejor que otra persona. Lamentablemente en México y en una sociedad latina, el que tiene el grado académico se siente superior que aquel que no tiene ciertos recursos educativos. Y el lenguaje es una de las formas en las que nosotros atacamos a las personas. Y como personas de ciencia que somos, sentimos que la ciencia es la manera en la que yo puedo atacar a la gente. Y lo que tengo que hacer entonces es centrar mi atención, mi comunicación, mis intervenciones en las personas, no en las enfermedades. Es muy típico, y más aún en médicos, de hablar del diabético, el hipertenso, el obeso. Hablamos de esa misma manera del canceroso, del sidoso, ¿no? Es una persona con cáncer, es una persona con VIH, es una persona con una condición patológica o fisiológica, pero es una persona y esa persona está antes de su condición. Cuando nosotros vemos a la persona al centro, podemos identificar cuáles son sus necesidades, cuáles son las acciones que realizan, cuáles son las metas, cuáles son los compromisos y cuáles son las barreras que tienen para el cuidado de su salud. Utilizar un lenguaje centrado en la persona describe lo que la persona tiene, no lo que la persona es. ¿Y qué tendríamos que estar haciendo? Preguntar a la persona sobre el abordaje de su condición. Nosotros como profesionales de la salud somos expertos en la condición, pero no en la vida. Y en la vida de la persona, como lo comentaron hace rato, el experto es la propia persona. Cuando yo le regreso esa parte de poder, entonces la persona se vuelve un personaje activo en su cuidado. Ya no es, nada más porque me dijo el doctor o la nutrióloga o el psicólogo que lo tengo que hacer. Realmente me está preguntando y me está involucrando. ¿Y qué quiero comunicar? Es muy frecuente que cuando hablamos, y más en esta perspectiva de salud, muy ligado al peso o a la belleza o al cambio de vida, utilicemos antes o después. De entrada, Facebook, Instagram y Pinterest tienen prohibido ese tipo de publicidad. ¿Qué podemos hacer? Y ahí es mi invitación. Si van a generar campañas, no generen esas campañas de antes y después.
Y si ustedes son consumidores de contenidos digitales, denuncien ese tipo de contenidos. Hagamos también las redes sociales un lugar más seguro para nosotros y para nuestros consumidores. Y no todo lo que sirve para bajar de peso me sirve para ganar salud. No todo lo que está publicado como ciencia es ciencia ética. No todo lo que se publica y se vende con Google Ads es ético. Ese fue del año pasado, publicado con un comité de ética, financiado en una universidad. Son 2 imanes, ¿está? Este es uno y este es otro, que impide la apertura de la boca, y entonces la gente, las personas, consumieron 1200 calorías a través de un popote. Obviamente que iban a bajar de peso, pero no es ético, no es responsable, y está publicado. No todo lo que nos ayuda a bajar de peso nos ayuda a ganar salud. No toda la ciencia es ciencia ética y no toda la ciencia es buena ciencia. Y por último, unos mensajes para llevar a casa. Utilizar un lenguaje neutral, sin juicios, basados en hechos, en acciones y en aspectos biopsicológicos. Utilizar un lenguaje libre de estigma. Utilizar un lenguaje en donde nos centremos en las áreas fuertes de la persona. No podemos construir desde lo que no tenemos. Centrémonos en las fortalezas. La persona solo puede caminar 5 minutos. Ya fui y compró sus pastillas. Eso es algo bueno. Está construyendo un entorno más saludable para la persona. Utilizar un lenguaje que fomente la colaboración entre las personas, los profesionales de la salud, la industria, la academia, el gobierno y el medio ambiente, que esto también es algo que debemos de cuidar. Tal vez, y hablando de los sellos, de los octágonos, del etiquetado frontal de advertencia, un chocolate va a seguir teniendo calorías y grasas, y va a seguir teniendo azúcar, y va a tener los sellos. No lo puedo reformular. ¿Qué puedo hacer entonces para la salud de mis consumidores? No en esto, sino en esto. Entonces me voy a preocupar por el empaque. ¿De qué manera puedo cuidar al medio ambiente? No quitándole sellos y reformulando. Entonces me voy a centrar en el empaque para cuidar al medio ambiente. Y utilizar un lenguaje centrado en la persona. Todos hablamos del derecho de opinar, pero necesitamos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos de la opinión que damos. Muchísimas gracias.